Buenas tardes, raza, ¿qué onda? Estamos aquí en el podcast En Respuesta, un podcast para hablar de Magic, de Gathering, su historia, sus noticias, pero principalmente de sus formatos competitivos como Moderno, Duel y Estándar. Mi nombre es Joaquín, me acompaña Héctor. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast En Respuesta. Estamos empezando este proyecto precisamente porque somos un grupo de gente que nos interesa mucho Magic y que nos hemos especializado básicamente en formatos competitivos. Casi básicamente cualquier formato que se juegue a 20 vidas, a eso le hacemos. Principalmente Moderno, Estándar, pero más que nada Duel Commander. Duel Commander es un formato curioso que empezamos a explorar hace relativamente poco. Creemos que tenemos un gran potencial. Es un principal formato actual del competitivo, al menos en Commander, hablando de Commander, ¿no? Porque pues también existen formatos competitivos de Commander, pero creemos que el que tiene mucho potencial es Duel Commander. Sí, básicamente aparte por competitivo nos referimos principalmente a formatos uno contra uno. Ya sea como les comentábamos, el Estándar, el Moderno y el Duel, que son los que ahorita tienen más popularidad. No sabemos que existen otros como el Pionero, pero pues realmente el Pionero no ha levantado mucho, ¿no? Pero en este podcast En Respuesta básicamente queremos platicar de eso. Precisamente en algún momento tal vez platiquemos por qué Pionero no ha despegado tanto y qué le haría falta más o menos a Pionero para despegar. La verdad es que es una gran pregunta. ¿Por qué Pionero no ha pegado tanto a comparación de... Pues Estándar, obviamente es el formato oficial del Magic. Obviamente es el formato con el que se empezó Magic y es un gran formato. Correcto. Moderno es como un estándar más ampliado, mucho más ampliado. Cuando se dio pues la problemática que ya tenemos tantas expansiones, ¿qué podemos hacer para meter otro formato? Sí, porque eso platicábamos cuando, bueno, Magic, pues todos saben, ¿no? El juego de TCG en el que hemos gastado cientos de miles de pesos, que si nos preguntan, no han sido tantos. Precisamente empezó pues básicamente con lo que era, entre comillas, en aquellos tiempos, el formato, si no me equivoco, T1, que básicamente vendría siendo como un estándar, protoestándar. Okay. Entonces, cuando ya tuvo mucho cartón, por así decirlo, Magic se empezó a separar en formatos. Entonces, la razón por la que se creó ahora el último formato que fue Pionero fue porque cuando se creó Moderno, se creó porque el pool de cartas era muy grande y se hizo una separación. Y ya se creó, por ejemplo, ya teníamos, por ejemplo, el Legacy, que era todo Magic, Moderno, que era de décima hacia adelante, y el Estándar, que siempre son las últimas expansiones, las expansiones más recientes. Entonces llegó un momento en el que Moderno tenía tanto pool de cartas como lo tenía Magic cuando se decidió separar en formatos. Entonces dijeron, hay que hacer otro corte, que fue Pionero. Pero Pionero, ¿cuánto tiempo tiene Pionero cuando se hizo Pionero? Porque tengo entendido que no relativamente mucho, ¿no? O sea, ¿hace cuánto será? O sea, ya tiene algunos añitos el formato de Pionero, pero no tiene tantos años como Estándar, Moderno, Estándar de toda la vida, ¿no? No, por supuesto que no. Sí, hubo otras iteraciones que intentaron crear antes que nada Pionero. Si mal no recuerdo, fueron intentos como el formato Extended. ¿El Brawl? ¿Cuál es el Brawl? Brawl, creo, si mal no recuerdo, es un tipo de Commander, pero dentro de las cartas de Estándar. Ok. Porque está Brawl, que es ese, ¿no? Luego está un Oathbreaker, que es Commander, pero con un spell también como de comandante. Tienes tu Commander que tiene que ser un Planeswalker y tu spell de comandante. Okay. Y el spell solamente lo puedes castear cuando tienes a tu comandante en campo, ¿no? Y existió también el formato Frontier, que igual intentaba hacer un corte como tal dentro de las expansiones para tener un pool más pequeño de cartas. Y el último que dijeron, ¿saben qué? Este es el que vamos a intentar, fue Pionero, pero igual, ¿no? A lo mejor en algún momento nos ponemos a investigar por qué no ha pegado Pionero, qué le hace falta, ¿no? Igual creo que compartimos la misma opinión de que realmente lo que es Estándar, Moderno son como que los formatos principales. Sí, los más populares. Los más populares a nivel competitivo, que es más o menos lo que vamos a estar en el podcast, porque realmente el formato más popular actualmente de Magic es el Commander. Commander Multiplayer, que es el Commander, realmente, que es 4 contra 4 con su deck de 100 cartas Singleton y su Commander. Ahorita es el formato más popular de Magic. Sí, sin duda. O sea, pero dentro de esas mismas variables también tenemos diferentes tipos de formatos. Sí. Entonces, esas mismas variables, el que actualmente jugamos y el que queremos promocionar o dar a entender o conocer cómo es el formato es Duel Commander, porque queremos que es un gran formato competitivo.
Yo tengo una pregunta para ti, Joaquín. A ver. ¿Cuándo fue el año, o como quieras decirnos, tu primera interacción o cómo descubriste el Magic? Ya hace algunos años. Yo descubrí el Magic aproximadamente. Magic era una de esas cosas que de repente me topaba por internet, pero no sabía yo qué se trataban. De repente me salía una carta de Chuck Norris de Magic. Y yo cuando estaba chavo, por la caricatura y un poco por el juego, sabía lo que era el Yu-Gi. Entonces sabía lo que eran los TCGs. Simón. Pero realmente Magic yo no lo conocí hasta el 2018. En 2018, cuando yo entré a la carrera, tenía un camarada que en algún momento me dijo... No, 2008, perdón. Yo entré a la carrera, me dijo un camarada, ¿sabes qué? ¿Te interesa tal cosa? Y yo, a ver, vamos a ver qué rollo, ¿no? Y literal, él me hizo un deck de lo que se le conocía en aquellos tiempos como estándar de bloque. O sea, era un deck que entraba dentro de estándar, pero eran puras cartas del bloque que se encontraba en ese momento, el más nuevo, básicamente. No era de todos los bloques que abarcaban estándar. Ok. ¿Y te acuerdas más o menos de qué expansión fue? Era la segunda vez que se iba a Ravnica, no me acuerdo exactamente el nombre. Pero era la segunda vez que regresamos a Ravnica. Si mal no recuerdo, debe haber sido Return to Ravnica, yo creo. Que eras más o menos 2008, 2009. Era 2008. Exactamente el año en el que yo lo conocí fue en el 2008, porque fue cuando entré a la universidad. Y como este camarada no pasó del primer semestre, entonces no puede haber sido después. Sí. Y él me regaló un deck Orzhov, que era un deck Orzhov temático Orzhov. Tenía los Guildmage, tenía los Morning Trolls. Era cuando los Orzhov tenían una mecánica que se llama Hound. Pero ahí en ese tiempo ya existía Moderno, ya existía Estándar, ya existía todo. Si mal no recuerdo, en ese momento yo no sabía, pero en ese momento estaban dando cambios en Moderno. Bueno, más bien en Magic en general, que estaban quitando el daño del stack. ¿Cómo? Antes el daño iba al stack. Ah, cabrón. Ah, sí, o sea, si tú tenías ¿cómo se llama? Pero seguías teniendo las mismas 20 vías, o sea, simplemente con Stifle podías decir, te van 5 años el stack contra el trigger. No, o sea, no podías contraer el trigger, pero podías hacer algo en respuesta al daño, o sea. Va a hacerle daño tú primero. Para hacerle daño tú primero. Por ejemplo, no sé, el oponente tiene 2 vías y tú tienes 5. Te van con 2 criaturas, una 3-3 y una 2-2. En los 5 años en respuesta. Le tiras Volta a la cara y ganabas. Sí. Madre mía. Los daños iban al stack. Si mal no recuerdo, creo que todavía existía el mana burn, que era cuando tú generabas mana y si no lo usabas y pasabas de fase, te hacía daños. Madre mía, es que yo me acuerdo perfectamente mi primera interacción de Magic. Ajá. Mis primeras interacciones de Magic, cuando yo compré, porque yo, en mi caso, a mí me introdujo un camarada que, oye, ¿sabes qué? Porque yo ya jugaba Yu-Gi-Oh antes. Hey. Yo jugaba Yu-Gi-Oh antes, así fue como empecé a entrar al mundo de los TCGs y Entonces, cuando yo dejé de jugar Yu-Gi, me acuerdo que un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Este jueguito y de cartas y acá. Y dije, pues a ver, vamos a ver qué onda. Entonces, yo me acuerdo que fui a una tienda local de aquí y en ese momento la primer compra que yo hice en el Magic fue cuando vendían los Dual Decks. Sí. Que te venían 2 decks, supongo que de estándar en ese momento. Y en ese Dual Deck era el de Nissa y el de Obnixilis. Sí. Compramos entre los dos ese paquete y yo me quedé con el de Obnixilis. Que eso debe haber sido en Zendikar. Fue el año, yo estaba en la universidad, yo creo que fue por ahí quizás 2016, por ahí. Fue cuando yo empecé así mi primera introducción de Magic. Sí, eso debe haber sido en alguna de las regresos a Zendikar, porque Zendikar es el plano donde se encontraron esos dos. ¿Sabes qué? Es que yo me acuerdo mucho en ese deck, porque en ese deck venía Fatal Push. Y Fatal Push en ese momento estaba como muy nuevo. No, sí, o sea, como te digo, fue en 2016 más o menos. Sí, Fatal Push, si mal no recuerdo, Fatal Push, la primera vez que salió Fatal Push fue en Kaladesh. Si no mal recuerdo, también venía Go for the Throat en ese mismo deck. Esa sí es más vieja. Y en ese momento estaba caro. O sea, caro en el sentido de que a lo mejor y valía $6, ¿sabes? Sí. Sí, entonces esas fue mis primeras interacciones de Magic. Yo me acuerdo mucho cuando yo fui a la tienda local. Sí. Y compré junto con este camarada ese Dual Deck. Pues fíjate, a mí este camarada me enseñó a jugar y ya que más o menos le agarró el rollo, igual me llevó a una tienda donde encontré fauna muy distinta y bastante extraña. Como este camarada, digo, no pasó, literal, no pasó de semestre, güey. Madre mía. ¿Cómo le haces? Pero bueno, ¿no?
Es que reprobaste tronco común. Bueno, cada quien. Yo ya no tuve con quién jugar, güey. Porque aparte, o sea, el vato no pasó, pero se quedó en la Unison porque se cambió a otra carrera. Pero esa otra carrera estaba del otro lado de la Reforma. Simón. Entonces, para que no sepa, manda, pues nosotros somos de Hermosillo, Sonora. Hermosillo, Sonora, la universidad más grande de aquí, Hermosillo, pues es la Unison. Y la verdad mi alma mater. Es bastante grande. O sea, yo creo cuánto traes el Unison caminando completo, ¿no? 20 minutos. Caminando. Depende de quién te vaya correteando, ¿no? Pero sí. Sí, o sea, está grande, pues. O sea, sí. Entonces, si se fue su camarada, estábamos, no sé, en el punto A y se fue hasta el punto B, pues a lo mejor y sí son. Tenías que atravesar un bulevar que en aquellos tiempos era de 2 sentidos todavía. Sí, y te estoy hablando, ya, de chiche chaño. Ya hace rato. Sí, poquito más, de hecho. Total, haz de cuenta que yo ese deck me lo regaló completo, 60 cartas. Se cambió el de carrera. Ya no. Pude haber dicho que se cambió de carrera desde un principio. No tenía que haber dicho que reprobó, ¿verdad? Porque uno que no dije el nombre de este vato que se llama, no es cierto. Total, güey, pasó un año, güey, más o menos, güey. En tercer semestre, por alguna razón, yo traía el deck en la mochila, güey. Me juntaba con unos camaradas en unas mesitas de un lugar donde sirven café que no te quiero mencionar. Excelente. Que está dentro de la Unison. Y en algún momento así, literal, sacando cosas de la mochila porque necesitaba buscar algo. Saqué la baraja. El mazo. El mazo, güey. En el deck box de la gente pobre, güey. Una liga dándole 3 vueltas, güey. Sí. Obviamente sin nicas ni nada, ¿no? Sí, no sabía qué era eso, como le dicen, no como le dicen los camaradas, a pelo. Sí, güey. Y un camarada me dijo, ¿juegas esa onda? Le digo, pues aquí lo traigo, güey. Tengo mucho sin jugar. Mañana voy a traer un deck, me dice. Ah, Simón. Llegó al otro día, llegó con un deck. Jugamos. Nos vio en alguien. ¿Ustedes juegan esa onda, Simón? Mañana voy a traer un deck, dijeron otros 2, ¿no? Y ahí fue cuando ya se le puso el friquenio. Trajemos 4 o 6. Aguanta, güey. O sea, se corrió la voz, güey. Y llegó un camarada. ¿Ustedes juegan eso? Y no dijo, mañana traigo un deck. Mañana voy a traer una caja, güey. Con cartas, güey. Para que se hagan decks, güey. Y llegó con una caja de esas de almacenamiento como para guardar zapatos acá, güey. Con cartas. Y literal dijo, sírvanse, güey. Ay, dígale, no. Sí, güey. Te lo juro, en algún momento teníamos unas 4 mesas esas de piedra, güey. Llenas de gente jugando. ¿Jugando qué? Casual, güey. Porque no había formato en ese momento. No, pues supongo que íbamos a empezar porque cuando yo recién empecé... Había cartas de broma en esos decks, güey. No sabíamos que eran de broma. Cuando yo empecé, que nos empezamos a juntar un poquito más para jugar, que un camarada se armó un deck Iset. En Moderno, ¿sabes qué lo metía? Y nosotros no sabíamos. Counterspell. Y está baneadísimo Counterspell. Pero nosotros no sabíamos. Entonces, güey, qué rota está esa carta, güey. Qué maciza está. Ahí se jugaba con cartas, ¿cómo se llama? Te digo, de broma, güey. No sabíamos. De los sets de broma. Simón, ¿cómo se llaman los sets de broma? Un hinge, ¿cómo se llama? Un stoppable. No me acuerdo cómo se llaman los otros. Pero así literal de broma, pero como se le entendía, güey, se jugaba la carta. La neta, lo que sí está muy padre es como que recordar literalmente cómo fueron tus inicios, que ahorita a lo mejor y ya pues cada quien, a lo mejor nosotros que hemos tenido un poquito de fortuna en ahorrar y comprar nuestras cartitas caras y lo que tú quieras, recordar cómo empezaste, la neta se siente chilo. Aquí la pregunta es que nos comenten o que nos digan cómo fueron los inicios del Magic de cada uno, porque en mi caso fue un chabón que me dijo, oye, ¿cuál fue su primer deck? ¿Cuál fue el primer deck? ¿Cuál fue tu primer deck? Así que tú armaste, que yo armé. Todo así, que tú viste algo, dijiste, viste una lista, viste a lo mejor un arquetipo, a lo mejor viste una criatura. Literal, el primer deck que yo armé a cabalidad fue como a los 2 años, yo creo que estuvimos jugando así casualón. Un deck Commander, güey. Pero ya te brincaste tú la etapa de jugar moderno, jugar estándar. Bueno, no. Debe haber sido un deck estándar entonces. Pero por ahí del 2009, supongo, ¿no? Porque ya tenías un añito jugando. 2009, 2010. Ahí mismo dentro de... No, yo creo que no me armé un deck estándar hasta el siguiente Ravnica, que en aquellos tiempos no pasó tanto tiempo, güey. Porque me acuerdo que el primer deck estándar que yo me armé fue cuando volvimos a Ravnica y ya... La temática de los horoscopes era la extorsión. Los que pagas una vida cuando gastas un spell y drenas. Sí, ese era. Ahí fue cuando yo me armé en primer deck estándar. Porque yo me acuerdo cuando ya... Lo que sí casi no me acuerdo es qué pasó con ese deck, el que compré con el dual deck con mi camarada. Me acuerdo que no sé qué pasó con él, pero introducimos al formato de moderno sin yo saber qué era el formato de moderno.
Y antes era muy común que los colores se identificaran por una criatura fuerte. Entonces, cuando llegó mi camarada, me decía, fíjate que el verde son de las hidras, el azul es de criaturas marinas, leviatanes y que no sé qué, tantas cosas. Merfolks, el negro es de demonios, el blanco es de ángeles y el rojo es de dragones. Y yo dije, güey, super yo, dije, yo dragones. Y fue cuando decidí hacerme un deck de dragones. En ese tiempo los dragones, pues había dragones bien así, Chivan Dragon, ¿sabes? Entonces... 8 maná. Costaba 7 maná, es un 5-5 volador que puedes pagar 1 y le da +1 +0. Es correcto, el Dragon Breath que le dicen. Y yo me acuerdo que yo vi dragones y dije, güey, yo quiero un deck de dragones. Yo quiero un deck de dragones. Y fue cuando empecé a comprar dragones, pero compraba dragones de todos los colores, güey. Ah, claro. Como decía, este dragón, güey, de 9 de maná, güey, que cuando era, era Gruul, el Atarca, 8-8 volador por 8 manás, que cuando entra hace 5 daños divididos. Y luego Atarca quiere decir que ya estabas en Tarkir, ahí era el mero mole de los dragones. Sí, pues estaban los dos Atarcas, el Atarca de 7 de manás, que era 6-6 volador, que todos tus dragones tenían double strike. No había tanta variedad en los colores de dragones, yo creo que hasta entonces. Sí, y luego también había otro que era el Zulamor, algo así, era un Dimir, güey, 7 de maná. Silumgar, ese, que cuando ataca hace -1, -1, -1, -0 por cada dragón que ataque, una mamá así. Y yo dije, güey, este también dragón está bien pasado de lanza, lo voy a meter. Démelos todos. Deme todos los dragones que veía, yo los metía, güey. Pero, y las tierras, decía yo. Y existía una tierra que era el alma de Ugin, que esa tierra te daba maná de cualquier color para castear dragones. Sí, entonces, yo me compré el set de esas y dije, ya puedo meter todos los dragones. Puedo meter 6 si quiero, dijiste. 6 dragones de 7 colores diferentes, aunque no existen más, no existe el violeta, le voy a meter uno violeta. Así. Y fue el primer deck a conciencia que yo hice. Fue una locura, o sea, obviamente era una locura, ¿no? Sí. Pero fue mi primera interacción. Sí, yo lo que hice yo también, así, de esas cosas que haces cuando vas empezando. Yo tenía mi deck 60 cartas y conseguí una carta muy buena, que iba muy bien con el deck y costaba 1 de maná blanco. Dije yo, si puedo pagar las otras 40 cartas que trae el deck con las 20 de maná que traigo, ni modo que no pueda pagar esta. Ah, pues se la pongo, güey. Jugaba con 61 cartas. y luego si consiguió otro igual, pues ni modo que no pueda pagar 2. Jugaba con 62 cartas, güey. La otra cosa que me parece una locura también es el valor de precio de las cartas que cambia cuando vas adelantándote en el tiempo. Hey. Porque en ese tiempo, cuando yo empecé con ese dragón pentacolor, Lightning Bolt estaba en $5. Y nosotros decíamos, $5, carnal. Jamás en la vida voy a poder comprar uno, güey. Cuesta $5. Y en ese tiempo el dólar estaba en ¿qué? 12. 12 pesos. 12 pesos, ponle 15 pesos. Y el Magic Dollar en 9. En 9. El famoso Magic Dollar. Magic Dollar, güey. Entonces era una locura. Después de eso fue cuando ya nos presentaron el formato de Commander. Ahí. Aquí la pregunta es, ¿cómo entraste a Commander? Obviamente Commander multiplayer. ¿Y cuál fue tu primer comandante? Pues al Commander yo entré básicamente como si debo el Commander. Cuando llega un momento en el que ya tienes tantas cartas que no se usan y dices, ¿tú qué voy a hacer con todas estas cartas? Y alguien llegó y dijo, ¿saben qué? Existe el formato Commander. El formato Commander, pues traes tu criatura legendaria y armas tu deck con los colores de esa criatura legendaria. Entonces, con el deck original que me había regalado Orzhov, con el deck de estándar que yo me había hecho Orzhov y con cartas que había conseguido, yo básicamente jugaba casi puro blanco y negro. Y a veces jugaba un poco de rojo. Entonces yo me armé un deck Orzhov de Commander, que era Teysa, Scion of Orzhov, sí, que era la primer Teysa, güey. Que era un ¿La de 3 manas es? 3 manas. Orzhov incoloro. Orzhov y genérico. Sí. Cada vez que una criatura negra muera, creas un espíritu 1/1 blanco. Y sacrificas 3 criaturas blancas. Exilas criatura objetivo. Ok. Entonces, el control de antes. Había combos ahí, porque había una carta, no me acuerdo si es Black Moon o Darkest Hour, una de las dos. Hacían que todas tus criaturas fueran negras, en adición a los otros colores. Entonces, cada vez que una criatura tuya se moría, iba a generar el espíritu blanco. Entonces, si ibas a sacrificar blanco, ibas a ¿Y era cualquier criatura que sacrificaba o criatura no token? No me acuerdo, fíjate. Porque ahorita, si era criatura no token, Mega Broken, ¿no? Porque sacrificas los tuyos, truenas y vuelves a crear. En aquel momento no sabíamos qué onda, güey. No, sí. En los años que empiezas. Sí. ¿Sabes qué? Hay una anécdota muy graciosa que yo tenía un camarada, güey, que pensaba que el Death Touch, cuando te hacía daño de combate, ganabas el juego. Super Death Touch. Hay una carta que sí lo hace.
¿Neta? Phage, la intocable, tiene Death Touch. Y aparte dice, si Phage... número 1, si casteas a Phage de algún lugar que no sea tu mano, pierdes el juego. Simón, la mona esta como de 7 manadas, 5 manadas. Y número 2, cuando Phage le haga daño de combate a un jugador, ese jugador pierde el juego. Pero no. Super Death Touch. Yo me acuerdo que mis camaradas decían eso, de que, oye, te va uno. No, pues no bloqueo, pega. Tiene Death Touch, güey, perdiste. Y nosotros de que, güey, ¿qué mecánica tan más rota? Obviamente no se puede, banda. Obviamente íbamos empezando en el Magic. Creo que a todos nos pasó. Los chiles también es que nos cuenten cuál fue la mecánica que jamás entendieron, que estaba súper broken porque nunca la entendieron. ¿En qué momento se dieron cuenta que lo estaban chamaqueando también? A lo mejor sin querer, no les digo yo. Nosotros jugamos con una carta. Un camarada jugaba con una carta de broma que decía que todas las instancias de un símbolo positivo en una carta las cambiabas a negativo. Y todas las instancias de negativo las cambiabas a positivo. Que técnicamente se entiende. O sea, ¿sabes qué? Yo le pongo a mi criatura este encantamiento que le da +2, +1. Ok, uso esta carta y ahora tu encantamiento le da -2, -1. Y dices tú, bueno, se puede. Hasta que una vez llegó un camarada que, juegan esa. Oigan, esa carta es de broma. Entonces, ¿cómo que de broma? Sí, no, imposible, bro. ¿Cómo va a ser de broma? Si aquí está, mira, es real. Aquí dice. Fake no es. Yo me acuerdo mucho también de otra mecánica de las expansiones de broma que un camarada lo usaba, que nosotros no sabíamos que era ilegal, que estaba baneado, que no estaba permitido. Era cuando había una carta que si tú decías una palabra y alguien decía esa palabra, tú decías gotcha. Y te la regresabas a la mano. Una mamá así era. Eso también era, o sea, súper ilegalísimo. Pero pues uno empieza nuevo, pues uno empieza suave, uno empieza tranquilo. Pero cuando ya nos metimos a Commander, yo me acuerdo que un camarada de nosotros llegó y nos presentó el formato. Oye, ¿sabes qué? Este formato está muy padre porque es de 99 cartas, pero ninguna carta se puede repetir exceptuando las tierras básicas y guau. Y nosotros, caray. Y a mí, yo no quería. Yo me acuerdo que yo no quería. Yo decía, no, pero es que no sé, pues apenas le estoy invirtiendo dinero a mi deck de dragones, porque en ese entonces ya lo había hecho mono rojo. Ya había creado conciencia de que un color es mucho más fácil que 5. Pero era moderno. Sí, era moderno. Era de moderno. Yo usaba ya los 4 dragones. El Regent, que cuando te tarjetan un dragón te hace 3 daños. Tenía puros dragones ya de 4 de maná, con los goblins, ya un poquito más optimizado. Con un Bolt. Yo pensé que no iba a tener un Bolt, pero tenía un hito. Y así fue cuando yo dije, no, pues apenas voy empezando en esta madre. Como para cambiarnos otro formato, no sé. Y al final todos jalaron, güey, pero yo no estaba muy seguro. Y en eso llega otro amigo, güey, y llega y me dice a mí, güey, va a salir una expansión, güey, con unos commanders que es de ninjas, güey. Va a estar bien macizo. Y yo, de ninjas, como que no. Dije, ¿qué es esa mamada? Dije, ¿cómo que ninjas? No me llama. Se llama Yuriko, me dice. Está Sheila. Bueno, fierro, pues ese me voy a hacer. Dije, ya todo el mundo había agarrado sus comandantes y la chingada. Y dije, bueno, pues me armo la Yuriko. Yo sin conocer la mecánica ni nada. Entonces empecé a comprar cartitas para Yuriko, güey. Como no tenía mucho dinero y era estudiambre y en ese momento ni siquiera trabajaba, empecé a comprar staples así, los más baratitos. Y el primer deck que yo me hice de Commander fue Yuriko con 54 tierras básicas. Tierras básicas. Así empecé. Si mal no recuerdo, Yuriko sale en el deck de Minato. Sí. Yuriko salió cuando Commander ya era, si bien no oficial de Magic, ya era un formato reconocido. No, y deja tú reconocido porque ya empezaron a sacar precons de Commander. Sí, y en ese momento fue cuando yo empecé a entrar a Commander. Porque yo ya tenía a lo mejor unos 2 años con lo que te digo de que empecé con lo de los dragones y eso. Obviamente jugaba muy a la larga. Después de los dragones tuve un intento de hacerme un Orb of Spiritus en moderno. Con los 4 Inquisition, con los 4 Selfless Spirit y puras de esas. Y ya después fue cuando nos mudamos a Commander, que fue relativamente poco, pues que será 2019, 2018. Hace poquito. Yo jugué Commander casual, realmente casual, durante varios años. Y durante esos años seguí jugando estándar y seguí jugando moderno. En moderno, el primer deck que yo armé, porque en un principio compré el deck Spiritus, pero ya venía armado. Era un Event Deck de moderno. Event Deck. Antes te vendían decks de modernos ya armados también. Como un precon, pero de moderno.
Ok, y ok. lo descontinuaron muy pronto. Pero el primer deck que yo me armé, que así que yo carta por carta estuve consiguiendo, güey, fue el poderosísimo Living End, güey. En sus tiempos, En qué sus grande. tiempos. Todavía, güey. Pues lo acaban, no lo acaban de desbanear, pero ¿qué le hicieron? Desbanearon el Violent Outburst. Ok. En un inicio, el Living End era deck June. June, Ok. rojo, negro y verde. Ujú. Llevaba 16 tierras ese deck, güey. Era el Ah. único deck que no querías que te saliera la carta por la cual lleva el nombre. O sea, El Living End. lo principal y lo más importante de Living End era no tener Living End en la mano. Porque la mecánica de Living End era jugar cascada y el único tenías 8 hechizos de cascada. Los Violent Outbursts que los acaban de desbanear Sí, después mon. de banearlos. Y los... El Grul es ese, ¿no? Ajá, ese es el... No, ese es, sí, Grul. Y el otro era un Rakdos que no me acuerdo cómo se llama. Something Dredge. Ok. Que para ese necesitabas tener una criatura a la cual hacer el objetivo. Y por eso el deck llevaba las Dryad Arbor, me acuerdo perfectamente. Gran güey. pedazo de cartulina. Gran pedazo de cartulina, güey. En aquellos tiempos la manera de fixiar el maná en ese deck eran con los Burning Willows Grove. Ok. Que fue la primer compra, yo creo que dije yo, nunca me voy a recuperar de esta compra. Me compré una Pero Soria y valió verga. él me mandó mensaje el Acu y lo están vendiendo en este grupo. 1,000 pesos las 4 cartas. Dije yo, pero ¿cómo? 250 bolas cada uno. 250, güey. Por ahí del 2000, ¿qué? Te estoy hablando del 2000. ¿Qué será? 2013, 14. Porque ahorita en 2026 a mí me dices 250 bolas esta carta. Todavía te la piensas, güey. Ahora imagínate en 2013. Sí, no, caro. mira, fíjate. Bueno, estamos en 2026. Quítale 12 años, 2014. Simón. Como en el 2016, 17 entonces. Ay, dígale. Todavía. Yo ya tengo la sensación de que el 2017 fue hace poquito, güey. Fue hace casi 10 años, parece. pero no. Entonces ahí fue cuando te empezaste como Ahí, que a... ahí fue cuando yo empecé con los formatos competitivos como tal. Pero el Commander todavía se jugaba localmente muy casual. ¿Y cuándo decidiste tirarte a Commander competitivo? Porque en mi caso yo metí al Commander competitivo. 1, por casualidad, porque yo soy una persona muy competitiva. Pero 2, porque resultó ser Yuriko lo más OP del momento, súper extremo. O sea, sin querer queriendo, por una simple suposición de que me dijeron el deck de ninja se mira padre. Sí. Terminó siendo un deck turbo pasado de lanza y de los más odiados de la historia. Entonces yo por eso entré al competitivo de Commander. Yo no entré a jugar Commander competitivo, básicamente como hasta el 2020, en el tiempo suspendido ese que hubo ahí. En el timeskip. Ajá, en el timeskip. Porque por alguna razón se nos hacía más fácil jugar, entre comillas, más fácil, ¿no? Jugar Commander. Porque para Commander, literal, con 4 personas ya le hiciste. Y no necesitabas hacer un torneo para divertirte 2-3 horas jugando Commander. Sí, porque una partida de Commander puede durarte hasta 50 Lo que minutos, se te una hora, hora y antoje. media. Y si alguien gana, pues la vuelves a empezar. Sí, o lo sacas y que salte tú, pues, y nosotros seguimos jugando, güey. Entonces empezamos básicamente fue como ya empecé a jugar moderno y ya empezamos a jugar formatos competitivos. Pues empiezas a cambiar de ambiente, empiezas a conocer más gente. Entonces la gente con la que ya me juntaba ya jugaba formatos competitivos. Pero como el Commander se empezó a ser muy popular, empezamos a jugar Commander. Y fue bueno, pues, ¿de dónde sacamos cómo hacer más competitivo el Commander? Y fue que un camarada dice, oigan, ¿saben qué? En tal parte del mundo está jugando este formato que fue el Commander Leviatán. Que era un formato de Commander 1 contra 1. Con una lista de baneos distinta, diseñada para jugar 1 contra 1 y competitivo. En aquellos momentos eran 30 vidas de Leviatán. Ya es un cambio radical. Cuando el porque- Commander eran 40. Y 10 vidas son 10 Es vidas. correcto. Y aquí existían los daños de comandante. Eso siempre ha existido, ¿no? En multiplayer. ¿En ya multiplayer existía. también? Ah, en Bueno, multiplayer también. siempre ha existido. Nada más que en multiplayer son 21 daños Son de comandante. 21. Ajá. Aquí también eran 21. Oh, es cierto, pues tienes 30 vidas, Sí. Simón. Después de ahí hicieron unos cambios ahí, ya no fue. Pero básicamente en ese tiempo, en el timeskip que hubo, que realmente era como que nos podemos juntar 4 personas máximo y en una casa. O sea, no hay tiendas, no hay lugares de juntarse todo el mundo, ¿no? Y ahí empezamos a jugar Magic competitivo. Que si te soy sincero, en un principio yo me aferré a no jugar Magic, o sea, a jugar con ellos, pero a no jugarlo competitivo, porque jugar competitivo quiere decir invertirle feria.
Entonces yo seguía jugando. No, yo voy a encontrar la manera de romper. Seguía aferrado con jugar Orzhov, seguía aferrado con jugar Teysa. Ya era otra Teysa, ya teníamos 3 Teysas distintas. Simón. Y igual Pero Teysa era tu comandante. Teysa era mi comandante. Bueno, a veces Obsedat, a veces Teysa. Que es igual Orzhov, pues. Porque cuando yo empecé con el competitivo de Magic, por así decirlo, cuando hice la transición de Pentadragones y todo ese rollo a Commander, fue cuando yo me empecé a hacer el deck de Yuriko de ninjas. Sí. Y ya fue cuando yo empecé a trabajar. Todavía era antes del timeskip. Te estoy hablando de 2019. Sí. Yo empecé a trabajar, tenía mis trabajitos de estudiambre y eso. Y fue cuando empecé a comprar cartitas. Y fue cuando empecé a optimizar a Yuriko. Cuando entramos al timeskip, pues no se podía jugar. Yo duré jugando a lo mejor el primer año del timeskip. Yo sí jugué mucho en las casas de mis amigos. Sí. Pero hubo un punto donde dije, ¿sabes qué? Ya no se puede este rollo. Y vendí todo, güey. Todo vendí. Y me voy. Todo vendí. Y con eso que vendí, en ese tiempo en el timeskip, las gráficas de las computadoras estaban carísimas. Y como ya tenía un buen deck, porque ya tenía Force of Will, ya tenía Cyclone Rift, ya tenía sus fechas, o sea, ya le había invertido una lanita. Vendí el deck y me compré una gráfica. Y desde ahí, como el 2021 al 2024, yo no toqué el Magic. Sí. El Magic desapareció de mi vida. Y en 2025, finales de 2024, fue cuando yo tuve que irme de la ciudad a trabajar y así para unos proyectos que yo tenía. Y cuando volví, mis amigos, lo que es el Yori y el Luis Mario, ellos, como por nostalgia, un saludito, un besito. Saludos al Yori. Por nostalgia, se me hizo muy bonito y hasta el momento todavía lo conservo. ¿Yori o Luis Mario? A los dos, güey. Ah, ok. Me regalaron una base de Yuriko, güey. Cuando yo volví, que tenía un poquito más de tiempo. Corazoncito coreano. Y esa base yo todavía la conservo y jamás la voy a vender. Por eso fue que yo volví al Magic. Y una vez que yo volví al Magic con el mismo deck que yo ya quería, empecé a trabajar, le empecé a volver a meter poquito dinero. Y fue cuando volví a hacer Yuriko. Pasó el tiempo y fue cuando descubrí Leviatán. Y aquí es donde empieza el plot twist, porque ahí es donde nos conocimos bien, Joaquín y yo. Es correcto. Gran formato, güey. Descansa en poder, güey. Descansa en poder formato. Era un gran formato y ahí fue cuando yo empecé a ver el verdadero competitivo del Magic. Era una muy buena entrada al formato competitivo de Commander. Porque realmente, y básicamente el tema, yo creo que el 50% del podcast va a ser el formato Duel Commander. Que ese es el formato competitivo 1 contra 1 de Magic. Es igual Commander, pero la base de jugadores y el tiempo que tiene existiendo el formato lo convierte en un formato ya muy manejado, muy maleado, básicamente. Y la información que tenemos al respecto de decks, tenemos ahí una página MTG Top 8, ahí se suben torneos a diario de 3, 5, 10 torneos, depende de la temporada. Torneos. O sea, sí va a haber torneitos a lo mejor de 8, 15 personas, pero también hay torneos 100, 190, 200. Creo que fue el último 160 en Francia. No, el Relic Fest fue de 980 o 940, el Relic Fest. Pero, o sea, fue tan competitivo ese torneo. Bueno, para empezar, Francia pues es el pionero de Duel Commander, ¿no? Ahí nació el formato. De hecho, ahí nació el formato. En aquellos tiempos se utilizaba preguntar cuando iban a jugar Commander si iban a usar lista americana o lista francesa. Lista francesa era la de Duel Commander, lista americana era la de Wizard, básicamente. Ajá. Entonces, diciembre del 2025 se hizo el Relic Fest en Francia, en París. Que el torneo fue enorme, como les digo. O sea, fue 940, 980 personas. Que el primer lugar era un Black Lotus de premio. ¿Cómo? Y el segundo lugar, las 10 duales originales. Sí, yo me rindo mejor. De hecho, si te la piensas, ¿no? Si las 10 duales son Black Lotus. Yo llego a la final y me rindo, la neta. Sí, le hace ¿qué onda? Tablas. Ni tú ni yo. Simón. Te parte el Black Lotus, me das la mitad tú y yo te doy las 5 dólares y me quedo con 5 dólares. 5 dólares y medio Black Lotus, güey. Entonces, realmente, Duel Commander es un formato súper popular. Sí. Al menos en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Tratar de popularizar ese formato competitivo, al menos aquí en México o en habla hispana, ¿no? Que realmente es un gran formato competitivo. Y si lo comparas con el formato competitivo de multiplayer, que es el famoso CEDH, sale muchísimo más barato, Joaquín. Sí. Lo que pasa, bueno, básicamente el CEDH es Commander
como se planeó desde un principio, como el doctor Richard Garfield lo planeó desde un principio. Multiplayer. O sea, son mesas de 3 o 4 personas. Pero dentro de las reglas, o sea, son las mismas reglas de Commander. Pero son personas que ya ponen los decks muy a tono para que ganar turno 1, turno 2. Y máximo turno 3. Entonces, si es gente que le mete feria, si es gente que le mete coco, si es gente que cascarea mucho los decks, como dicen. Pero a fin de cuentas, la neta, con todo respeto, siguen siendo una mesa de 4 personas. O sea, no siguen siendo de ti todos los turnos son 3 contra 1 en el mejor de los casos. Porque a veces que puede ser 2 contra 2 o 3 contra 1, pero no necesariamente es el 1 que está en su turno. O sea, él sigue siendo un commander muy sociable, muy social, muy de política. Yo te protejo, tú me proteges. O sea, estás a la merced de otras 3 personas. No solamente de yo arme mi deck para yo ganar, pero pues hay otros 3 en contra de ti. Sí. Entonces, la diferencia en Duel Commander es que es un formato como si estuvieras jugando moderno, como si estuvieras jugando estándar, como si estuvieras jugando pionero. 1 contra 1. Es, si yo la regué, no hay nadie que me vaya a salvar. Y si tú la regaste, yo me voy a dejar ir como porcino en el lodo. Y no hay nadie que me pueda parar. ¿Por qué? Porque estás jugando 1 contra 1. Es tu habilidad, tu deck contra el otro. Cosa que en multiplayer muchas veces se puede diluir el hecho de, ¿sabes qué? Yo le metí coco, le metí feria y tengo bien manejado mi deck, voy a jugar, pero son otras 3 personas. O sea, juego mi spell y el otro me hace counter y yo tengo respuesta contra eso, pero el otro hace otra cosa. Y a lo mejor puedo tener una segunda respuesta, pero el tercero hace otra cosa para detenerme. Ahí sí ya. Sí, no da para tanto. La variabilidad de que tú puedas demostrar la competitividad dentro del juego cambia mucho, pues. Sí. Puede hacerlo más complicado hasta cierto punto porque estás jugando una cabeza contra 3. Sí. Te la compro. Pero jugar 1 contra 3 todos los juegos a lo mejor no puede ser lo más competitivo posible. Y el detalle es que si tú quieres ganar, por ejemplo, en CDH, a lo que te orilla esa dificultad de estar enfrentándote a 3 es a crear decks con combos con los que se puedan interactuar muy poco o ganar lo más pronto posible. Por eso prevalecen mucho las piedras de maná. Y tazas Oracle. Y los combos de turno 2, turno 3. Cosa que no está bien vista en formatos 1 contra 1. Claro. De ahí, próximamente les vamos a hablar de la banlist de los formatos y de por qué están así las banlists, precisamente para propiciar el tipo de juego que tú estás buscando. La banlist yo creo que existe por varios motivos, ¿no? Pero el motivo principal es que el juego no se rompa. Sí. Entonces, básicamente, ya yéndonos al tema, ¿no? Duel Commander es eso, un formato 1 contra 1 competitivo, pero que se busca que el juego pues dure algo, que haya un ida y venida de los jugadores, de los spells. Que sea en el tiro, vaya. Pues que no que yo, pero sí que sea en el tiro. Entonces, realmente Duel Commander es un gran formato. Es lo que buscamos. Algo que nos gusta mucho también de Duel Commander, que es de lo más competitivo, es que hasta cierto punto, entre muchas comillas, se puede asemejar a lo que sientes cuando juegas moderno o estándar en competitivo. Sí. Sigue siendo formato de 20 vidas, sigue siendo un tiro 1 versus 1 y tienes la misma emoción con diferentes mecánicas como si estuvieras jugando moderno o estándar. Sí, y conservamos cosas del Commander, que es, por ejemplo, que el pool de cartas siempre va a ir creciendo. Sí. Siempre vas a tener nuevas criaturas para estar intentando, para estar calando. Y que realmente una de las cosas, precisamente como entran todas las cartas, es un formato que no rota. Siempre se va a estar haciendo más grande y más grande. Si tú consigues lo que se llaman los staples, que son las cartas buenas por default de cada color, llega un momento en el que ya te puedes ir, ¿sabes qué? Yo nomás juego rojo y ya tengo todo más o menos lo mejor rojo. Le empiezas a meter feria a lo del color azul, por ejemplo, ya puedes jugar Izzet. Y si ya le metiste esos dos, le puedes meter un poco de feria al rojo y ya puedes jugar Grixis. Y ¿sabes qué? Ya no quiero jugar rojo. Juego Dimir. Sí, o ¿sabes qué? Ya no quiero jugar azul. Juego Rakdos. O sea, si tú consigues tus staples de cada color, ya es mucho más fácil. Como es un juego un formato que no rota, irte moviendo de colores. Si te mueves de colores, obviamente te mueves de mecánica, te mueves de Commander. Sí, claro. Y ya aprendes aprender cómo funciona un tipo de mecánica, ya sea control, agro, tempo. No solamente te ayuda a ser mejor en ese
en ese arquetipo, sino que te diga, ¿sabes qué? Yo quiero regresar a jugar agro, pero ya sé cómo juegan los tempos, ya tengo mejor juego contra ellos. Te hace mejor no nomás en lo que tú juegas, te hace conocer cómo se juega el tempo, te hace tener mejor juego contra tempo. Sí, claro, o sea... digo, hijo. Claro, o sea, conocer las mecánicas, jugar las mecánicas te ayuda a entender cómo jugarlas en contra. Así es. Entonces, básicamente, pues eso es lo que queremos nosotros. Queremos hablar mucho de estándar, queremos hablar mucho de moderno, pero sobre todo queremos hablar mucho de Duel Commander. Duel Commander, es correcto. Es un gran formato, deberían darse la oportunidad. En este podcast van a encontrar todo relacionado a Duel Commander, banlist, meta, matches, probando decks, probando nuevas cartas. Aquí en el canal próximamente van a tener igual enfrentamientos, los decks meta o los decks meme incluso. Vamos a estar probando los decks nuevos, así cada vez que salga una expansión, ¿sabes qué? Estas criaturas están perfilando como para ser el comandante o los comandantes de la expansión. Les vamos a mostrar más o menos cómo lo están armando. Incluso podemos mostrar varias versiones. ¿Por qué lo estamos armando? Ajá. Varias versiones de un solo comandante. Porque podemos tener un comandante, pero con diferentes estilos. Por ejemplo, hay el más que se me viene a la mente, el Ang. El Ang se puede jugar control, se puede jugar tempo y se puede jugar el famoso flash. Sí. Entonces... es el mismo comandante, pero con diferentes mecánicas. Sí, igual uno de los más populares antes de que existiera Spider-Man 299, Aragorn. Un buen comandante Jeskai, blanco, rojo, azul. Se puede jugar igual, más enfilado al agro, al control o al tempo, o jugar el buen good stuff, que es de todo un poco. Simón. Igual, por ejemplo, les vamos a traer comparaciones, ¿sabes qué? Por ejemplo, hay formatos donde, bueno, más bien hay colores donde no hay tanta variedad. Por ejemplo, ahorita si buscan Gruul, solamente se van a encontrar Toph y Mikey y Raf. El Mickey Mouse y el Rafinha. Que son decks que se juegan muy distinto. Pero pedazo de deck. Algo que está muy padre de Duel Commander, que también tenemos que recordarlo, es que la variabilidad del meta es muy amplia. Es correcto. Es muy amplia. Y cosa que yo me di cuenta ahora que estaba buscando. Uno podría pensar que entre más colores le metes al deck, hay menos comandantes, porque se vuelve más difícil encontrar una buena criatura. Lo curioso es que cuando llegas a los 5 colores, hay como 8. Sí. De 4 colores, hay muy pocas de cada una. Pero cuando llegas a los 5 colores, ya te encuentras como 8 comandantes. Y eso está padre, pues. Entonces, Duel Commander es un formato increíble. Eso, al menos el poco tiempo que lo llevamos jugando. Es muy padre, muy entretenido. Les recomiendo mucho que al menos lo prueben. Sí. A lo mejor no de la manera más competitiva posible como lo intentamos hacer nosotros, pero que sí prueben el formato. Igual si les interesa y quieren información, aquí nos pueden poner en la caja de comentarios. Nosotros les podemos decir qué día se juega, dónde se juega, cómo lo pueden jugar, dónde pueden encontrar las listas. Los más fáciles es MTG Top 8, pero hay otros lados. Igual se las podemos compartir. Pasarles cuando subamos cuando empecemos a subir los duelos que vamos a tener aquí, se les va a poner ahí la lista si les interesa. Igual si ustedes dicen, ¿saben qué? Sí le quiero entrar al formato, pero quiero tal comandante. Me interesa, pero ¿sabes qué? No me animo a meter la feria ahorita. Igual si les interesa, nos ponen un comentario aquí. Nosotros buscamos, ¿sabes qué? Lo vamos a armar más o menos como lo andan buscando. Y pues les mostramos cómo se juega. Sí, cómo se juega, qué pros tiene, matches buenos, matches malos. Sí. Lo padre de Duel Commander es que ningún deck es invencible. Es correcto. Todos caen, hasta los dioses sangran. Sí. Y la verdad es que cualquier deck puede ganar. Ahora sí que como dijo el Batman, pues realmente el skill del jugador también importa mucho en Duel Commander, porque lo que sí penaliza a Duel Commander es el misplay. Es correcto. Como cualquier formato 1 versus 1. Entonces, pruébenlo, banda. La gente les recomiendo mucho que prueben Duel Commander. Próximamente vamos a estar subiendo más contenido de los que le hablamos ahorita. Y sería todo. Sí, por lo pronto sería todo. Era más para que más o menos conocieran, supieran más o menos de qué vamos a hablar. Se animen aquí a comentar, a ponernos qué les parece, qué quisieran saber. Aparte también en algún momento igual les vamos a traer algún chismecito de Magic. Si les interesa la historia de el lore es increíble. Tanto el lore dentro de la historia de Magic como la historia de Magic. O sea, les vamos a traer en algún momento momentos que porque cada cierto tiempo es como sale alguien diciendo, esto va a matar al Magic. Sí, man. Hasta aquí llegó el Magic y aquí seguimos. Casi 20 años después, siguiendo metiéndole feria.
Es correcto. Muy bien, gracias, banda. Muchas gracias por empezar a vernos. Pues espero que les haya gustado. Dejen su like y su comentario sobre cómo empezaron en el Magic. Muy importante, queremos saber todas las historias porque me parece algo muy interesante cómo empezaron en el Magic. Gracias por ver, que tengan muy bonito día. Nos vemos pronto. Nos pueden seguir en Instagram, aquí mismo en YouTube, en Spotify. Nos pueden buscar ahí como En Respuesta. Así estamos en todas las redes. Para que le den like y le den seguir ahí. Sale, nos vemos. Al rato. ¡Yupi!